Amigos, saludo para todos, bienvenidos a PowerLED Electrónica. Bueno, hoy les quiero compartir la reparación de un televisor de la marca Samsung. Este que tenemos acá al fondo es un televisor de 58 pulgadas que nos ha ingresado con una falla representativa en el panel. Vamos a conectarlo a la toma eléctrica para verificar qué falla nos está representando. Aquí ya lo hemos energizado, vamos a esperar un minuto a ver si logra encender. Ahí vemos que el indicador de standby inicia, genera sonido, pero se nos está reiniciando. El sistema backline logra encender y se apaga. Entonces, amigos, vamos a verificar el modelo y soltar el televisor a ver dónde es que se nos está generando la falla. Bueno, amigos, vamos a verificar el modelo del televisor Samsung. Acá tenemos el modelo, es UN58AU7000K. Este televisor nos ingresa con una falla en el panel, que es que no nos está representando ningún tipo de información. Entonces vamos a quitar la cubierta trasera para verificar qué circuito de la pantalla es el que nos está generando la avería. Bueno, amigos, ya tenemos el televisor desarmado. Vamos a verificar el modelo de este panel. Acá tenemos el modelo CY-BT058HG-PB1H. Vamos a conectarlo nuevamente para verificar nuevamente la falla que nos está representando. Acá vemos que el sistema backline logra encender y se nos reinicia. Ahí vemos que enciende por un corto periodo y nuevamente se reinicia el televisor. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a desconectar el bus de datos que nos alimenta la pantalla o la cinta LVDS y verificar si ya nos arranca por sí mismo. Entonces desconectamos acá, nuevamente energizamos y verificamos si se nos mantiene el televisor encendido. Bueno, aquí ya podemos notar que ya enciende correctamente, desconectándole la cinta directamente de la pantalla. Entonces con esto podemos descartar que el panel es el que nos está ocasionando la falla. Lo que vamos a hacer acá es, para descartar la falla en uno de los sectores, o sea en el lado derecho o en el lado izquierdo de la pantalla, es primero vamos a desconectar esta cinta, que es la que nos comunica las informaciones tanto de video como voltajes y señales LVDS, señales de reloj, al lado derecho teniendo la pantalla hacia abajo. Entonces desconectamos acá. Aquí dejamos esta cinta desconectada y nuevamente conectamos el bus de datos. Vamos a desconectar un momento acá. Conectamos el bus de datos que va al lado principal de la pantalla, que sería el lado izquierdo, teniendo la pantalla hacia abajo. Vamos a esperar a ver si enciende o se nos mantiene el televisor encendido. Vamos a esperar unos segundos. Y aquí podemos notar que el televisor se mantiene encendido. Vamos a verificar si tenemos alguna señal acá en el panel. Y vemos que el panel está totalmente oscuro. El segundo procedimiento que podemos realizar es, acá lo desconectamos. Acá tenemos estos dos tap points, que son dos puntos de referencia que tenemos aquí, que son para activar la protección o desactivar la protección del panel. Lo que vamos a hacer es hacer un jumper, un puente en esas dos terminales, y con eso logramos encender el conversor manualmente. Y esto nos va a indicar si el panel tiene problemas en esa parte o si es el lado izquierdo que nos está presentando la falla. Aunque tengamos esta cinta conectada, al tener la falla en esta parte, vamos a tener el problema de reinicio del televisor. Entonces lo que vamos a hacer es activar el conversor o quitar la protección de la tarjeta mainboard.
Bueno amigos, vamos a continuar acá. Vamos a hacer unas lecturas. Vamos a energizar y vamos a tomar lectura aquí en las dos terminales que le había indicado, que son los dos puntos de referencia que tenemos, que estos pertenecen al TRDI o FB TRDI. Bueno, en la parte de arriba tenemos los 3.3 y en la terminal de abajo no tenemos voltaje. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un puente. Vamos a hacer un jumper. Podemos hacerlo con un hilo de cobre o con cualquier otro tipo de cable. Esto es para encender el conversor o para quitar la protección del conversor de SDC. Con eso ya logramos encender el conversor manualmente. Vamos a conectar nuevamente y vamos a medir si tenemos algún resultado. Acá ya tenemos los 3.3 en las dos terminales. Con esto vamos a ver si el televisor se nos mantiene encendido. Vamos a medir acá. Acá tenemos 6 voltios y vamos a enfocarnos acá en esta parte que es el lado izquierdo. Aquí tenemos menos 5 voltios, pertenece al voltaje VCC, voltaje VGL. Tenemos el voltaje CLR, menos 6 voltios. Tenemos voltaje VGH, 24 voltios. LS1, LS2 pertenece al barrido horizontal vertical de la pantalla. Vamos a medir acá en las señales de reloj el CKB8. Tenemos 5 voltios. Acá en el CKB1 tenemos 5 voltios. Bueno, ya con estos voltajes que nos está entregando la tarjeta mainboard, es posible que ya tengamos imagen en el panel. Vamos acá a verificar si tenemos algún tipo de información. Y aquí podemos apreciar que tenemos video. Esto nos indica que el lado izquierdo o el lado principal de esta pantalla nos está generando video correctamente. Se ve un poco así, una tonalidad blanca, porque tenemos la ausencia del lado derecho y por eso se torna de esa manera. Entonces amigos, vamos a enfocarnos en esta parte que es el lado derecho, teniendo la pantalla hacia abajo, y vamos a verificar cuál es la señal que nos está ocasionando que el panel se nos quede sin video. Puede ser un voltaje, puede ser una señal de reloj. Bueno, ya hemos descartado el lado que nos está generando el problema. Lo tenemos en la parte derecha, teniendo la pantalla hacia abajo. Acá desconectamos la cinta que comunica las informaciones. Vamos a conectarla nuevamente. Vamos a conectar nuevamente y nos vamos a ubicar en el lado derecho y vamos a verificar qué señal o qué voltaje es el que nos está ocasionando la falla que tenemos inicialmente, que es el reinicio o el panel sin video del televisor. Entonces aquí se pueden dañar, puede ser voltaje VGL, puede ser voltaje VGH. Entonces lo que vamos aquí primero, retiramos estas resistencias, que son unas resistencias limitadoras o supresores de voltaje. Entonces vamos a retirarlas todas para poder empezar a hacer la corrección que le vamos a hacer al panel. Bueno, acá
El primer voltaje que voy a deshabilitar directamente del panel va a ser el voltaje VGH. Voy a conectar el televisor y verificar si arranca o tenemos el mismo efecto. Bueno, el primer voltaje, como les había indicado, el que voy a liberar directamente del panel va a ser el voltaje VGH. Luego voy a conectar el televisor o a encenderlo nuevamente a ver si tenemos alguna respuesta. Entonces voy a cortar aquí donde tenemos este punto de referencia. Bueno, y ahí lo he aislado. Vamos a ver si tenemos continuidad. Ahí no tenemos continuidad. Vamos a encender nuevamente y vamos a verificar si el televisor no se enciende o se nos sigue protegiendo. Bueno, acá entonces podemos ver que el televisor se está reiniciando. Vamos a desconectar y vamos a proceder a cortar el voltaje VGL. Y verificamos si tenemos continuidad. Conectamos nuevamente, esperamos que encienda. Este procedimiento lo podemos realizar en la parte izquierda y en la parte derecha. Eso depende del tipo de falla que nos esté presentando el panel. Estos paneles todos no nos generan el mismo problema. A veces podemos tener problemas en las señales de reloj o podemos tener problemas directamente en los voltajes. Acá vemos que todavía no logra encender el televisor, entonces vamos a proceder a cortar las señales CKB, que son 8. Bueno, ahí ya ausentamos las 8 señales. Vamos a conectar de nuevo y verificamos si nos logra arrancar el televisor. Bueno, ahí podemos apreciar que ya inició normalmente. Vamos a verificar si tenemos video en el panel. Y como podemos ver, vamos a echar una mirada más hacia adelante, tenemos imagen total en el panel. Vamos a suministrarle video. Bueno amigos, vamos a verificar acá, ya organizamos el HDMI y podemos apreciar que tenemos la imagen en todo el panel, pero podemos notar que esta parte de donde hicimos o donde quitamos las señales y los voltajes se torna un poco más oscura o de color morado. Se ve un poco rojiza la imagen acá por la ausencia de los voltajes VGL, VGH y las señales de reloj. Bueno amigos, para hacer la corrección del color en la parte derecha, lo que vamos a hacer es coger las 8 señales de reloj que va desde el CKB1 hasta el CKB8, las vamos a tirar a tierra
las que ya ingresan al panel, las señales que vienen de la mainboard, ya ellas quedan ahí, no las podemos tocar, solamente las que ingresan al panel. Serían desde el CKB1 hasta el CK8. Acá dejaríamos conectado el LS1, el LS2, dejaríamos el voltaje STV y voltaje CLR. Estos voltajes quedan originales. Aquí podemos apreciar que yo no hice ningún corte, solamente lo que corté fueron desde el CKB1 hasta el CKB8. Corté voltaje VGH y voltaje VGL, que viene siendo VCC. Entonces vamos a coger desde el CKB1 hasta el CKB8, vamos a aplicar un hilo de cobre a todas esas 8 señales y las vamos a tirar a tierra. El voltaje VGL no lo vamos a conectar, vamos a conectar el VGH, pero el VGH lo vamos a conectar en un voltaje más bajo. Este voltaje aquí nos llega en 24 voltios, le vamos a suministrar inicialmente 15 voltios o 13 o 14 voltios, y así vamos verificando cómo nos va quedando la tonalidad del color, porque si aplicamos los 24 voltios podemos tener un problema que la pantalla nos empiece a parpadear porque ya no está tolerando esa cantidad de voltaje. Entonces lo podemos hacer con un conversor o lo podemos hacer con un regulador. Entonces vamos a hacerle el puente para que ustedes puedan ver cómo vamos a hacer el procedimiento. Este procedimiento se puede aplicar a ambos lados de la pantalla, teniendo en cuenta que si tenemos un lado principal que está funcionando correctamente, podemos hacerlo en ambos lados de la pantalla. El problema sería que ya los dos sectores de la pantalla estén con problemas y ahí sí no vamos a poder hacer este tipo de procedimiento. Con esto lo que vamos a lograr es que se nos uniforme más el color en la pantalla, o quede más uniforme el color, y así podamos apreciar una buena imagen. Hay veces que con solo cortar el voltaje VGH o voltaje VGL ya la pantalla nos queda trabajando perfectamente, pero en este caso tenemos las señales de reloj también dañadas. Y cuando ya una señal CK empieza a tener ya corto interno, si ausentamos la línea que esté generando el detalle, siempre nos va a quedar un detalle en la pantalla, y la idea es que la pantalla nos quede totalmente limpia y sin ningún detalle. Bueno, acá iniciamos desde el CK8, como les había dicho, un solo hilo de cobre hasta el CKB1. Recuerden que son las señales que ya ingresan al panel, no son las señales que vienen directamente de la tarjeta mainboard, porque esos voltajes están presentes ahí. Si los unimos a tierra, la tarjeta se nos va a ir a protección y nos va a arrancar el televisor. Ya yo ausenté las señales de reloj. Entonces el voltaje VGH lo vamos a instalar nuevamente, pero no vamos a instalar los 24 voltios que nos arroja la main, sino que vamos a instalarle un voltaje inferior. Vamos a conectar aquí a ver si tenemos algún voltaje de 13, 14 voltios.
Esta serie de televisores Samsung, incluyendo a la serie de los TU, AU, vienen con ese problema de fabricación, que es el deterioro rápido de estos paneles. Son televisores de baja gama, la durabilidad es poca. Entonces acá tratamos de recuperar el panel o extenderle más la vida útil a la pantalla. Entonces vamos a conectar nuevamente. Bueno, ahí nos inició. Vamos a verificar si tenemos los 13 o 14. Aquí tenemos 13 voltios, como les había indicado, tenemos 13 voltios aquí. Estos 13 voltios se los vamos a monitorar al voltaje VGH, que este es el voltaje que nos está enviando la tarjeta main. Y acá tenemos ya el voltaje que lo hemos ausentado de la tarjeta mainboard. Vamos a desconectar y vamos a aplicar los 13 voltios y verificar a ver si tenemos algún cambio en el panel. Pues les explico, estos procedimientos se pueden realizar en cualquier lado de la pantalla dependiendo si uno de los dos sectores todavía está trabajando correctamente, porque si los dos sectores están dañados no podemos hacer este tipo de reparación. Vamos a conectar nuevamente y vamos a medir. Aquí ya hemos suministrado los 13 voltios que ya van directo al panel, y acá tenemos los 24 voltios que nos está enviando la tarjeta mainboard. Tenemos el voltaje LS1 que pertenece al voltaje barrido vertical horizontal. Tenemos el LS2 que está original. Estos voltajes quedan original. Tenemos el voltaje STV menos 6 voltios, voltaje CLR menos 6 voltios, y acá tenemos las señales de reloj que están ingresando a los puntos de referencia, pero ya los tenemos deshabilitados directamente de la pantalla. Vamos a verificar a ver si tenemos video. Bueno, aquí como podemos notar, en esta parte ya tenemos el color, ya no está rojizo, pero tenemos unas líneas horizontales. Es porque todavía nos falta voltaje, tenemos que aplicar un poco más de voltaje, pero podemos apreciar que el color está totalmente ya parejo. Aquí podemos ver que sea que tengamos mucho voltaje o tengamos que disminuirle un poco de voltaje para que no tengamos estas líneas que nos está presentando. Vamos acá nuevamente. Bueno amigos, ya acá vamos a disminuir el voltaje que le vamos a ingresar al VGH. Acá yo le apliqué ya los 13 voltios, ya yo les había indicado cómo se ve la imagen. Entonces vamos a instalarle un conversor. Vamos a desconectarlos de acá. Voy a utilizar este reductor para reducir los 24 voltios del VGH. Lo voy a ubicar por aquí. Acá tenemos ya, le instalé las líneas. Esta es la línea negativa o la línea tierra. Acá tenemos la línea IN, que es donde vamos a ingresar los 24 voltios.
del VGH lo vamos a tomar directamente de aquí. Y acá tenemos la línea U, que es el voltaje que vamos a reducir. Bueno, vamos a bajarle voltaje al reóstato. Lo vamos a dejar ahí. Y vamos a medir inicialmente cuánto voltaje tenemos de salida hacia el VGH. Conectamos. Acá tenemos los 24 voltios y acá en la salida tenemos 11 voltios. Vamos a verificar cómo se ve la imagen con los 11 voltios que nos está inyectando el reductor. Y podemos apreciar que el video, el color está totalmente parejo, pero se ve un poco más oscuro y se notan ciertas líneas verticales. Entonces vamos a subir un poco hasta 15 voltios para ver cómo nos resulta, si es que se torna un poco más claro el color. Ahí tenemos los 11, vamos a subirlos hasta 15 voltios. $15.31 voltios. Vamos a dejarlo ahí y vamos a verificar nuevamente. Y ya podemos apreciar que el color ha quedado un poco más claro y más uniforme. Entonces, con esos 15 voltios que le hemos puesto al VGH, ya tenemos el panel uniforme. Nos ha quedado trabajando bien. Entonces vamos a terminar acá de organizar ya el circuito aquí para terminar de organizar este televisor. Amigos, bueno, lo que vamos a terminar de organizar acá sería ya ubicar estos cables. Acá tenemos la línea negativa, que es el GND. Tenemos la entrada IN, que son los 24 voltios que nos manda el conversor. Y acá tenemos los 15 voltios que le estamos suministrando al VGH, que ya va directo al panel. Ya con esta reparación lo que logramos es extenderle un poco más la vida útil a estas pantallas, que han venido con una falla bastante prematura. Estos modelos son bastante nuevos. Entonces vamos a terminar de organizar esta parte ya para así terminar la reparación. Después de haber realizado la reparación del televisor Samsung D58, así nos ha quedado un excelente trabajo. Nos ha quedado la imagen a un 70-80% de la vida útil de la pantalla. Amigos, espero que les haya gustado este video. Puedan aplicar esta misma técnica en un mismo televisor que les llegue a sus bancos de trabajo. No olviden suscribirse al canal de PowerLED, darle ese poderoso like, activar la campanita para que reciban las notificaciones de los videos que estaremos subiendo. Amigos, saludos para todos. Chao, chao, bendiciones. Chao, chao.